bienvenidos a Tras el Crimen. Hoy cerramos la inquietante saga del caso que ha estremecido a la Guardia Urbana de Barcelona. A medida que nos adentramos en el desenlace, exploraremos el veredicto del jurado popular, la sentencia y la verdad oficial de lo ocurrido. Tras semanas de tensión y giros inesperados, finalmente obtendremos respuestas sobre el trágico destino de Pedro Rodríguez y las decisiones fatídicas que llevaron a Rosa Peralbel y Albert al banquillo de los acusados. ¿Qué revelará el jurado? Vamos a descubrirlo. El 1 de mayo de 2017, Pedro Rodríguez, un guardia urbano de Barcelona, fue asesinado. 3 años después, el 31 de enero de 2020, comenzó el juicio contra Rosa Peral, su pareja, y Albert López, su amante. Durante un mes y medio, el tribunal se enfrentó a uno de los casos más mediáticos y escalofriantes de la crónica negra en Cataluña, justo en medio de la pandemia que paralizaba al mundo. Las voces de los protagonistas, llenas de contradicciones y acusaciones, resonaban en la sala. En este último capítulo, recordamos que en el primer episodio conocimos los hechos, en el segundo, escuchamos la versión de Rosa, en el tercero, la de ahora. Es el momento de conocer el veredicto del jurado y la sentencia. ¿Lograrán los miembros del jurado llegar a una conclusión justa en un caso tan complejo y lleno de emociones? Desde el inicio del juicio, las acusaciones volaron. Rosa se presentaba como una víctima atrapada en un triángulo amoroso, mientras que Albert se mostraba como un hombre herido por la traición. Sin embargo, en este teatro de sombras, el jurado debe discernir la verdad. La Fiscalía ha solicitado penas de 25 y 24 años de prisión para Rosa y Albert, respectivamente, acusándolos de asesinato con alevosía. El juicio comenzó con la formación del Tribunal Popular, un proceso que generó gran expectación mediática. La audiencia se llenó de curiosos y periodistas, todos ávidos de conocer los detalles de un caso que había captado la atención pública. La esencia de mi función es someterme a la ley y buscar la verdad de lo que pasó. Comenzó el Ministerio Fiscal, planteando interrogantes que resonaron en la sala. ¿Por qué no se ha podido determinar la causa de la muerte de Pedro? ¿Quiénes son los responsables de que no hayamos podido saber la causa de la muerte? El fiscal destacó la ausencia de pruebas directas y la confusión reinante. A medida que se desarrollaba el juicio, se presentaron numerosas evidencias y testimonios que alimentaron la tensión en la sala. Rosa, en su defensa, lloró y se mostró emocional mientras hablaba de sus planes de vida junto a Pedro, de cómo convivían felices y soñaban con formar una familia. Pero su versión contrastaba con la imagen que Albert presentó, dibujando a Rosa como una mujer fría y calculadora, capaz de llevar a cabo un plan que culminó en el horror. La defensa de Rosa insistió en que su relación con Pedro era un amor verdadero y que la idea de matarlo era incomprensible. ¿Quién en su sano juicio mataría a su pareja actual solo por iniciar una nueva relación? Cuestionaban sus abogados. Sin embargo, a lo largo del juicio, se revelaron las tensiones y celos que marcaron la relación entre Rosa y Pedro, evidenciando un trasfondo de conflictos emocionales y psicológicos. A lo largo de las sesiones, los testimonios se volvieron cada vez más complicados. La declaración de Rosa fue presentada como una historia de amor y traición, pero las inconsistencias comenzaron a salir a la luz. La Fiscalía mostró mensajes entre Rosa y Albert, así como entre Rosa y Pedro, donde se evidenciaba un juego de manipulación emocional. La relación entre los tres se tornó un entramado complejo, y los miembros del jurado se vieron obligados a evaluar cada detalle. El momento más dramático llegó cuando se presentó un recuperado de una conversación entre Rosa y Albert el día del crimen. En este audio, Rosa parece planificar el día con una frialdad inquietante, hablando de lo que harían después de deshacerse de Pedro. La sala quedó en silencio, mientras los jurados reflexionaban sobre la gravedad de las palabras escuchadas. Los gritos, los golpes y la angustia de esa noche se convirtieron en el eco de un horror que todos intentaban comprender. A medida que el juicio avanzaba, se acumulaban las pruebas.
Los mensajes de texto se presentaron como una evidencia clave. La fiscalía destacó que los días previos al crimen, Rosa y Albert se comunicaron de manera constante, creando una atmósfera de complicidad que apuntaba a un posible plan premeditado. El jurado cree que Rosa y Albert planearon el crimen juntos. Se escuchó decir al fiscal mientras la sala se llenaba de murmullos. El día del crimen, Pedro había pasado un día aparentemente normal con Rosa y sus hijas. Se habían reunido en la casa de Cubelles para pasar tiempo en familia. Pero a medida que caía la noche, el ambiente se tornó tenso. Los mensajes de texto enviados entre Rosa y Albert durante ese tiempo fueron cruciales para establecer el contexto del crimen. El jurado, al analizar las pruebas, pudo ver un patrón que revelaba una relación marcada por la manipulación y el deseo de control. Finalmente, el jurado se retiró a deliberar. La presión era palpable y el resultado podría sentar un precedente en la historia del crimen en Cataluña. La comunidad esperaba ansiosamente un veredicto, mientras los medios de comunicación cubrían cada movimiento del tribunal. La historia se había convertido en un fenómeno mediático, donde la vida privada de Rosa fue sometida a un escrutinio público implacable. La decisión del jurado llegó tras días de intensas deliberaciones. El jurado ha llegado a un veredicto unánime, anunció el juez. El silencio en la sala era abrumador y todos los presentes contenían la respiración. La verdad oficial concluyó que Rosa Peral y Albert López eran culpables de asesinato con alevosía y se dictó una sentencia de 25 años de prisión para Rosa y 20 años para Albert. El tribunal consideró que ambos habían colaborado en el plan que culminó con la muerte de Pedro, sin posibilidad de defensa por parte de la víctima. La justicia en este caso tuvo un precio. La historia de amor, celos y traición terminó con 2 vidas arruinadas y una comunidad sacudida. La condena fue vista como una respuesta a la violencia de género, donde la figura del hombre también se convirtió en víctima de un juego mortal de pasiones. Sin embargo, el juicio por la pornovenganza que había desencadenado la tragedia quedó sin culpable, dejando una sombra sobre la moralidad de la justicia. Un detalle importante fue que el caso de la pornovenganza quedó sin culpable. El superior jerárquico de Rosa, que supuestamente había difundido la imagen íntima en Internet, fue absuelto. La falta de evidencia clara llevó a una decisión que dejó a muchos decepcionados, planteando preguntas sobre la responsabilidad y las consecuencias de las acciones de todos los involucrados. Mientras se cerraban las puertas del tribunal, quedó claro que la verdad de lo sucedido en la casa de Cubelles nunca se conocería en su totalidad. Las mentiras y manipulaciones de los vivos, junto con la memoria del fallecido, crearon un velo que probablemente jamás se levantaría. Pedro Rodríguez, el hombre cuyas aspiraciones y sueños fueron truncados, se convirtió en un recuerdo entre sombras. El veredicto dejó a muchos preguntándose: ¿quién es realmente responsable de la muerte de Pedro? ¿Fue la ambición, los celos o el deseo de venganza lo que los llevó a cometer el crimen? La respuesta, tal vez, se perdería en la bruma de la memoria y el tiempo. La complejidad de las relaciones humanas, las decisiones tomadas en un momento de pasión y desesperación, dejaron una marca indeleble en el corazón de aquellos que conocían a Pedro y a Rosa. Los efectos de este caso se sintieron no solo en las vidas de los acusados, sino en la sociedad misma. La violencia de género y la manipulación emocional se convirtieron en temas candentes de conversación, llevando a muchos a cuestionar cómo estas dinámicas pueden influir en las relaciones cotidianas. La tragedia de Pedro resonó en el discurso público y las personas comenzaron a exigir más conciencia y prevención de estos crímenes. La historia de este triángulo amoroso mortal se transformó en un símbolo de lo que puede suceder cuando las pasiones descontroladas se entrelazan con la venganza. Hoy, cerramos este oscuro capítulo de la Crónica Negra en Cataluña. Gracias por acompañarnos en esta travesía a través del crimen, las emociones humanas y las sombras que todos llevamos dentro. Cada historia nos recuerda que detrás de cada titular hay vidas en juego,
decisiones fatales y un rayo de esperanza de que la justicia, aunque imperfecta, pueda prevalecer. Las vidas de Rosa y Alberta han cambiado para siempre, pero el eco de sus decisiones seguirá resonando. La tragedia de Pedro será recordada no solo por su brutalidad, sino también por las lecciones que trae consigo. La búsqueda de la verdad, la justicia y la comprensión de las complejidades de las relaciones humanas son un viaje que no termina con un veredicto, sino que continúa en la conciencia colectiva de la sociedad. Nos despedimos, prometiendo regresar con nuevas historias de misterio y oscuridad. La vida sigue, pero las sombras del pasado siempre nos acompañan. Hasta la próxima en Tras el Crimen.